Estás en el podcast Rutas Educativas de Fundación Santillana. Soy Nilda Palacios y junto a Sabrina Pardo conversamos sobre educación en América Latina. En Fundación Santillana estamos comprometidos con la educación y en cada episodio dialogamos con distintos especialistas que nos permitirán generar conocimiento, conversación y aprendizajes, tanto desde la teoría como desde la práctica. Este es un podcast para compartir y reflexionar sobre los temas educativos que nos interpelan en Latinoamérica, desde las ideas hasta su aplicación en contextos reales y diversos. Hoy conversamos sobre educación y sustentabilidad con Selmira May. Selmira es especialista de programa para educación en la Oficina Regional de Ciencias para Latinoamérica y el Caribe en UNESCO Montevideo. Hola Selmira, gracias por compartir este espacio con nosotros y por acompañarnos para reflexionar sobre este tema de total actualidad en este momento. Bueno, gracias. No, buenos días y bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de poder conversar justamente sobre estos temas que son de actualidad y que a veces en la agenda educativa también quedan un poco difusos y perdidos. Así que de verdad muchísimas gracias por este espacio. Selmira, desde muchas organizaciones cada vez estamos más preocupados por acercarnos a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo crees que estos temas están integrándose en los proyectos institucionales, en las escuelas, en el ámbito escolar? ¿Y cuáles son para vos los principales indicadores que hoy nos permiten empezar a medir la preocupación creciente por instalar estos temas? A ver, ahora me traían al recuerdo que no hace muchos días tuve la posibilidad de una entrevista con un medio escrito bien interesante que era sobre estos temas, pero no tanto desde la educación, sino desde la sostenibilidad total, ¿no? En general, ¿no? Si generaba o no espacio de conversación pública. Y bueno, obviamente, ¿qué pasaba dentro de la educación? Y ahí, bueno, como siempre que uno se pone a hablar de estas cosas, son espacios para poder reflexionar, ¿no? Que no siempre se nos dan. Y yo creo que tiene mucho que ver con que la escuela lo tiene más incorporado que yo creo que el sistema educativo en general, ¿no? Hoy las preocupaciones de los sistemas educativos, ustedes me empezaron la pregunta hablando de la agenda de desarrollo sostenible. Hoy las urgencias de la agenda creo que son otras, en la región sobre todo, porque nos hemos dado de frente con un montón de datos que nos dicen que estamos lejos de poder cumplir con muchas de las metas y objetivos que nos planteamos. Pero por otro lado uno ve, y en el cotidiano de mi trabajo tengo esa chance de ver que en la escuela pasan cosas, ¿no? Y yo creo que este tema en particular ha sido un tema que históricamente ha tenido como mucha acogida dentro de las escuelas y dentro de los docentes. Creo que eso es un buen indicador, porque quiere decir que no solamente interesa, sino que es un tema donde se ve la posibilidad que tienen los docentes de desarrollar justamente, ¿no? Estos proyectos que muchas veces llevan a hacer trabajo interdisciplinario, que es otra cosa que buscamos mucho de la educación y muy pocas veces logramos, porque naturalmente los temas de sostenibilidad son transversales. Entonces, estas como dos miradas, ¿no? Por un lado uno ve que en la escuela pasan cosas que los educadores han desde hace mucho tiempo adoptado y agarrado el tema para poder trabajar los temas de sostenibilidad, siempre con la mirada más puesta en lo ambiental, ¿no? Porque eso creo que después lo podemos explicar un poquito más. Quizás uno tiene que trabajar más en ayudarlos a darle la otra mirada, ¿no? A dar como un saltito más, pero yo creo que cuando uno trabaja en proyectos, o como se dice, ¿no? El trabajo por proyectos, que es como algo que se ambiciona mucho dentro de la educación, los temas de sostenibilidad ambiental sobre todo son sumamente atractivos. Después, si quieren, charlamos un poco más qué es lo que pasa en el marco de la política educativa, ¿no? Sí, por ahí recién mencionabas esto, a veces se asocia, especialmente en el común de la gente, hablar de sostenibilidad
y hablar de medio ambiente exclusivamente. Por ahí esa mirada más integral tal vez sea la que hay que tratar de implementar más o de pensar más o de difundir más. Por ahí era esta pregunta, ¿cómo podemos pensar esto y cómo ves vos que se está trabajando de manera integral o no, o solo se pone el énfasis en el medio ambiente? ¿Qué es lo que pasa con estos proyectos que vos mencionás? Yo creo que, pues decía, esto viene de hace un tiempo, ¿no? Históricamente veníamos con la agenda de educación ambiental, que era una agenda mucho más precisa, si se quiere, ¿no? Que queríamos trabajar, bueno, la protección, mucho más desde la protección ambiental, si se quiere, ¿no? El cuidado del medio ambiente, ¿no? Cuando nos empezamos a preocupar ya hace rato de proteger y cuidar nuestro entorno, mucho más proteccionista, si se quiere. De ahí, como el concepto ha ido evolucionando a lo largo de los años, hablamos más de cómo usar el ambiente y el entorno que nos rodea, nuestro entorno natural, en forma más sostenible, ¿no? Cómo hacer un uso sostenible de los recursos. Esa fue como el saltito. Y ahora hablamos de cómo hacer un uso del ambiente que nos permita vivir y desarrollarnos en forma digna. Y eso tiene también esa otra mirada del desarrollo económico, de alguna manera. Vivir de forma digna implica de alguna manera, además de el derecho de tener un ambiente sano, un entorno sano, el poder desarrollarnos laboralmente y tener ingresos que nos permitan tener una vida, de nuevo, digna dentro de los parámetros que cada uno define. Entonces, creo que estamos como en el camino del medio, ¿no? Sabemos que ya hoy no hablamos de una forma de utilizar los recursos que es meramente proteccionista. Quizás nos falta darle esa otra dimensión, ¿no? La económica, que decimos, bueno, cuando hablamos de la agenda de desarrollo sostenible, hablamos de tres dimensiones, ¿no? El ser humano, el desarrollo humano siempre al centro, pero con este ambiente sano y con estas posibilidades de desarrollarnos también económicamente. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que todavía nos falta esa patita, digamos, de cómo generamos nuestros medios de vida en estos entornos saludables, ¿no? Esa sería un poco la preocupación y en lo que deberíamos estar mirando. Algo que a mí siempre me da la sensación, ya bien adentrada en la Agenda 2030, ¿no? Estamos más cerca del final que del principio, es que nos faltó mucho como personas que trabajamos en educación, nos faltó mucho aprovecharnos de esta agenda, ¿no? Aprovecharnos en el mejor sentido. Yo digo siempre, no logramos transmitir el potencial que tenía esta agenda para sacarle el jugo desde la mirada de la educación. Nosotros hace muy poquito tiempo lanzamos lo que creo es una certificación para educadores sobre la agenda de desarrollo sostenible. Y cuando empezamos a pensar esto, yo decía, yo he dado charlas y clases y conferencias sobre este tema desde que arrancó casi el proceso de implementación de la agenda, y aún hoy siento que son muy pocos los docentes que conocen esta agenda como en profundidad y que le saben sacar este provecho. Bien, y ahí, Selmira, me das un poco de pie, ¿no?, a preguntarte esto, volviendo a tu experiencia con las instituciones educativas, ¿cuáles son las variables que intervienen en la aplicación del enfoque de sostenibilidad en la organización escolar? Y algo ya nos anticipabas, ¿no? ¿Por qué crees que realmente no es mayor, ¿no?, la implementación de estos proyectos? Decías un poco, bueno, el tiempo ya se nos pasó, estamos ahí más cerca del final del compromiso de la agenda, pero ¿por qué crees que también no ha sido mayor esta implementación? A ver, yo creo que hay como dos, de vuelta, ¿no? Dos miradas. Esa es la gran posibilidad que me da muchas veces en mi trabajo, ¿no? Si uno lo mira desde el punto de vista más político, la agenda es una agenda que, si bien a priori fue acordada por más de 190 países, sigue siendo una agenda que hoy políticamente, sobre todo en nuestra región, es discutida o es cuestionada, ¿no? Está muy asociada a veces a determinadas miradas políticas o determinados procesos políticos o determinadas, sí, a ver, miradas, procesos, no importa, ideologías, podríamos decir.
y lo vivimos nosotros como Naciones Unidas, que somos responsables de alguna manera de dar seguimiento a la implementación de la agenda, ¿no? Entonces, eso yo creo que para bien o para mal ha jugado en contra de que esta agenda haya como drenado más hacia abajo, ¿no? Y creo que a nivel incluso de público en general. Obviamente uno no pretende que la señora que anda por la vereda paseando el perro sepa qué es la Agenda de Desarrollo Sostenible, se conozca los 17 objetivos y sepa las metas, pero no es una agenda. Yo soy enamorada de la agenda porque me parece que es de una riqueza y está tan entrelazada y nos ayuda a comprender tanto cuáles son los problemas del mundo y cuáles son las complejidades de las soluciones que tienen esos problemas. Sin embargo, uno ve que este apasionamiento que tengo yo y que puedo llegar a transmitirles a ustedes no ha calado más abajo, ¿no? Y lo mismo pasa con el mundo docente y con los educadores. Yo siempre digo, no es que uno tenga que enseñar la agenda, es aprovechar la agenda justamente para poder educar en cuáles son esos desafíos que tenemos como humanidad, como seres humanos, ¿no? Porque es muy fácil decir, obviamente tenemos que evaluar matemática, física, química, historia, literatura, bla, bla, bla. Pero yo siempre digo, los problemas del mundo, los problemas de la humanidad no vienen en la misma forma, ¿no? Entonces, la riqueza de la agenda, yo digo, no es el potencial de poder ayudar, sobre todo a los educadores, pero sobre todo a los estudiantes, a pensar en forma compleja, ¿no? A poder entrelazar conocimientos para entender que los problemas o los desafíos que enfrentamos necesitan de todo ese conocimiento y que necesariamente se entrelazan. Entonces yo creo que sobre todo lo que ha pasado es que no tuvimos esa capacidad de lograr transmitir esto. Nos quedan pocos años, estamos, como les decía, haciendo un esfuerzo enorme por hacerlo. Hay un interés de parte de los educadores en general muy grande en conocer más cuando uno logra transmitir esta herramienta, porque en definitiva yo siempre lo transmito como esto es una herramienta para trabajar con los estudiantes, ¿no? No es, hola, ¿quién es el docente que le toca enseñar Agenda 2030? ¿Esa de historia? ¿Esa de geografía? No. Usarlo como una herramienta justamente para despertar esta forma de pensamiento más complejo, ¿no? Y les comentaba que solo a forma de dato, lanzamos este curso que les decía, esta certificación para docentes, y en la región de habla hispana, solo para la región de América Latina, en los países de habla hispana, se anotaron casi 30.000 docentes. Es un número, o sea, el cupo eran 12.000 y creo que hay como más de 20 y pico esperando por una segunda edición. Entonces, si esto no nos demuestra que realmente hay un interés por parte de todos los educadores de saber más, de conocer más y de poder integrarlo a la forma en que enseñan en el aula, ¿cuál sería el mejor indicador, no? Tal cual. Sí, también pensando desde nuestro lugar como Fundación Santillana, como editorial también, nosotros tenemos cursos gratuitos sobre el tema de los ODS, de sustentabilidad, que también han recibido un importante número de inscriptos. Son cursos autoasistidos, pero que también nos están denotando esta preocupación. Algo más que también trabajamos tiene que ver con los materiales, tanto sean los digitales como los impresos, que también incorporan la Agenda 2030 de alguna manera para darle ideas a los docentes, a cómo trabajarlo. ¿Qué otra acción te parece que podemos desde nuestro lugar acompañar para las escuelas, para los docentes? A ver, me encanta esta pregunta porque tengo como dos miradas, ¿no? Una que me encanta rescatar cosas que uno ha leído en la UNESCO. Uno tiene también ese privilegio, ¿no? Desde donde está, de poder acceder a cosas que tienen mucho valor, incluso histórico, ¿no? Entonces, yo pensaba, hay publicaciones de la UNESCO que son de referencia a nivel
nivel histórico, como son esos informes que la UNESCO lanza cada tanto de reflexión, y me puedo retrotraer al año 72, al primer informe, que es el informe de la Comisión Fogg, que la UNESCO encomienda a unos expertos en pensar la educación, y uno ya en esos informes aparece la preocupación por la sostenibilidad ambiental y por el entorno. Y a mí por un lado, me llama la atención, porque diría, bueno, ya hace 50 y pico de años, ¿ya se preocupaban por esto? Sí, ya se preocupaban, y ya entendían que la educación tenía que hacerse cargo también de educar para cuidar, educar para mantener, ¿no? Y hay un segundo informe, que es el que también es quizás más conocido todavía, porque es más reciente, que es el informe del informe de Lors, que habla del aprender, y ahí de vuelta, ¿no? Pues uno dice aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir o a vivir juntos. De vuelta, este tema vuelve a aparecer, ¿no? Porque si yo nombro los 4 pilares de la educación del informe, es como impensable que no contemplemos la sostenibilidad, porque justamente de eso se trata, ¿no? Los 4 pilares. Y los futuros de la educación, que fue el último que salió 2020, 2021, de vuelta claramente hace como un zoom específico en como 2 grandes temas, que uno ya claramente tiene que ver con la tecnología. Yo creo que el otro va a tener que empezar a hilar a todo junto, ¿no? Con la irrupción de la tecnología, y el otro tiene que ver con el mundo en el que estamos viviendo hoy, los desafíos que tenemos como planeta, ¿no? Ya esa preocupación planetaria por el cambio climático, por la deforestación, por estas cuestiones, ¿no? Por los extremos, los eventos extremos meteorológicos y los geológicos que estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Hoy estamos como bombardeados de información. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el rol de la educación con relación a esto? Esas son como 3 joyas, ¿no? Literarias, que yo diría que son importantísimas, joyas literarias, ya les puse, ya las bauticé. Pero también es cierto que algo que vimos con esta formación o esta certificación que estamos haciendo, y creo que es de mucho valor, y que es algo que también debería ser de mucho valor para la fundación, tiene que ver con la sistematización de las experiencias, ¿no? Porque yo al principio decía, mucho de lo bueno y que no sabemos pasa en las escuelas. Nosotros, quienes tenemos la posibilidad de estar en contacto con quienes están en las escuelas, lo sabemos. Pero si hay algo que la educación no hace, o la educación, el aula no hace, es sistematizar y compartir. Yo creo que si lográramos de poder contribuir de alguna manera a esa labor, nos ahorraríamos tantos dolores de cabeza, tanto tiempo, aprenderíamos tanto más rápido y aprenderíamos de nuestros pares, ¿no? Pues yo siempre digo, los docentes, por un lado trabajan muy solos, pero y por otro lado tampoco tienen el tiempo para poder sistematizar esto y compartir. Entonces, un poco cuando uno ve que les genera espacios, son muy ávidos. ¿Por qué? Porque es esa posibilidad de conocer lo que estás haciendo, saber lo que estás haciendo, compartirte lo que yo hago, decir por qué a mí no me funcionó, a vos sí, qué resultados te dio, cómo lo podemos mejorar. Entonces, creo que como organizaciones, tanto UNESCO como la Fundación y tantas otras, no digo tenemos la responsabilidad, pero podríamos de alguna manera contribuir a ese trabajo, ¿no? De ayudar a rescatar y sacar del aula y mostrarle a tantos otros ese maravilloso trabajo que ocurre a veces en el total anonimato, ¿no? Sí, 2 cositas sobre esto que decías. Primero, sobre el tema de las joyas de la literatura. El informe de Lors fue editado por Santillana en su momento, ¿no? Tal vez tendríamos que recuperarlo y pensar en estos otros 2 para armar la biblioteca completa de las joyas de la literatura sobre sustentabilidad. Y sobre el tema de compartir experiencias, sí, es algo que también nos interesa como recuperar lo que sucede en las aulas y poder también darle valor. Así que te agradezco un montón porque nos tira un poquito ideas, ¿no? Vamos a ver cómo podemos poder ejecutar alguna de estas cosas. Sí, y ahí ya nos diste ahí algunas recomendaciones, pero siempre a nuestros invitados les pedimos que
que nos recomienden algún autor, bibliografía, algún libro para poder seguir profundizando sobre esta temática. ¿Cuál sería tu recomendado para quienes estén escuchando el podcast? Bueno, ahí no vale, porque ya les dije cuáles son mis 3 Biblias, y ahí quiero solamente decir que hay algo pues yo nombré los futuros de la educación. Los futuros de la educación tenemos la suerte de que esté en castellano gracias a la Fundación. Y eso, capaz que ahí les voy a dar el cierre con medalla y beso, como decimos nosotros, porque realmente es una joya que si no hubiera sido porque la Fundación nos ayudó con disponibilizarla en castellano, tendría aún menos difusión en la región, porque a veces pecamos de hacer cosas muy buenas, pero que después, si no son accesibles, es sumamente difícil poder recomendarlas, porque yo no puedo recomendar en esta región que no habla... que habla castellano, una publicación que para mí es valiosísima y que sin embargo no estaba en castellano, ¿no? Entonces, me parece que dejaría como gran recomendación que se animen, porque yo creo que así como dije, la agenda no la conoce mucha gente, quizás a los futuros de la educación tampoco los conoce mucha gente, y que sepan que es un informe, es nuevo, rescata mucho de estos otros informes históricos, pero sí hace como focos muy importantes en cuáles son los desafíos actuales de la educación, ¿no? Y no solo en nuestra región, fuera de ella, y con miradas de expertos así, expertos que han tenido además esos roles, ¿no? Desde rectores de universidades, ministros, grandes investigadores, que de alguna manera quizás no son quienes lo van a bajar al aula, pero sí que nos dicen vayan por donde van, que van bien, o quizás se están olvidando de mirar este otro aspecto, ¿no? Y cuáles son esas pedagogías innovadoras, porque ya estamos todos con esta necesidad de decir, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Porque sabemos que algo nuevo tenemos que hacer. Bueno, rescatar estas formas de enseñar o ayudar a aprender mejor en el aula. Y ahí les cuento que, por ejemplo, una de ellas es lo que es una forma de trabajar que se llama el aprendizaje servicio solidario, que es súper interesante, que lo destaca en los futuros de la educación, como tantas otras, ¿no? Pero nombro puntualmente porque este año estamos trabajando con muchísimo esfuerzo en hacer una publicación específica sobre buenas prácticas de aprendizaje y servicio con una organización que trabaja en la región que se llama CLAIS, también justamente con el objetivo de poder rescatar buenas prácticas para compartir con los demás, ¿no? Y también tener esa mirada de crítica de gente de afuera. Entonces, yo rescataría, los invito a leer Los futuros de la educación en español, que es un producto que hicimos con la Fundación, y les adelanto que también desde la UNESCO seguimos y desde esta oficina en particular, generando todo el tiempo productos de conocimiento, pero que además los plasmamos en publicaciones para que realmente uno quede en registro y para poder compartirlos, ¿no? Y muchas veces es conocimiento que generamos en nuestra región. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por darnos todas estas ideas que realmente son muy operativas, ¿no? Seguramente nos van a inspirar a nosotros y también a otros para poder seguir trabajando en esta línea. En esta conversación intentamos reflexionar sobre la importancia que tiene la educación y que tienen las escuelas para lograr esta Agenda 2030 que estamos tan comprometidos y que está tan cercana, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias también para poder pensar en qué es lo que pasa con nuestro actuar humano frente a este medio ambiente y para poder vivir, digamos, como decías vos antes, bien. Gracias. Gracias, Elmira. No, gracias a ustedes y fue de verdad un gusto enorme poder conversar con ustedes hoy. Para saber más sobre nuestros invitados y especialmente sobre este episodio, te invitamos a visitar nuestra página web www.fundacionsantillana.com, donde además encontrarás cursos, publicaciones, concursos y eventos que realizamos. También podés seguirnos en las redes sociales en español como Fundación Santillana y Fundación Santillana Argentina. Te esperamos en el próximo episodio.